Esta conversación con dos abogados constitucionalistas, expertos venezolanos, José Vicente Haro y Pedro Alfonso del Pino. Ahí los tiene usted en pantalla. Bienvenidos a ambos, gracias, buenas noches. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. A ver, vamos a tratar de ir, y les voy a ir preguntando directamente, concretamente, muchas de las dudas que tiene el venezolano y, claro, también nuestra audiencia internacional. Pero para entenderlo desde el punto de vista constitucional, es decir, basado en ese libro, en el librito que permite o no hacer muchas cosas y que también se interpreta de una forma o de otra, de acuerdo a lo que más conviene a veces. Pero de entrada, entendamos si Maduro puede vetar o no una ley. Eso es lo primero que hay que entender. Porque, según yo tengo entendido, pero ustedes nos corrigen, no hay veto presidencial en Venezuela. Pero no sé si existe algo similar. Constitucionalmente, ¿puede el presidente Maduro vetar cualquiera de las propuestas de la Asamblea, las iniciativas de ley? ¿Puede vetar Maduro eso? Adelante, por favor, José Vicente, te escucho. En caso de Venezuela, la Constitución venezolana establece claramente un procedimiento de formación de las leyes conforme a los cuales la Asamblea Nacional sanciona una ley y luego de sancionada esa ley debe remitirla al presidente de la República para su promulgación o ejecútese. En ese momento puede ocurrir lo que se llama el veto presidencial o reparo presidencial, que permitiría al presidente de la República no promulgar la ley, devolverla a la Asamblea Nacional o, si considera que esa ley es inconstitucional, remitirla a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo de Justicia decida si esa ley es constitucional o no y en consecuencia decida si se puede promulgar o no dicha ley. Por lo tanto, allí tenemos un eventual conflicto entre poder legislativo y poder ejecutivo que ya Nicolás Maduro ha anticipado en su alocución del día de ayer. Entonces, ¿es posible completamente, de acuerdo a la Constitución, Pedro Alfonso, que si la oposición plantea una amnistía, efectivamente, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro ayer, él diga que no y no dé paso a la misma? Es correcto, sí, pero aquí hay dos supuestos. En el primer supuesto, que el presidente vete la ley sancionada y la devuelva a la Asamblea Nacional puede perfectamente enviársela de nuevo al presidente y decirle, mira, usted tiene que promulgarla tal cual en los términos que le hicimos nosotros. Y si el presidente al final de este cuento malcriadamente se niega a firmar, a promulgar la ley, la directiva de la nueva Asamblea Nacional, estamos hablando de presidente con los dos vicepresidentes, pueden promulgar y ejecutar la ley. Pero en el segundo supuesto, en que el presidente considera que es inconstitucional, la envía al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional. Y ahí realmente tenemos un conflicto complicado porque la Sala puede declarar la inconstitucionalidad de la ley sin entrar en vigencia. Por eso es que estamos viendo en estas horas el apresuramiento del gobierno en nombrar a 12 magistrados porque necesita blindarse con la gente más leal y más fiel en el Tribunal Supremo de Justicia. Interesante lo que me estás diciendo en este movimiento. Déjame buscar aquí una información que quisiera me corrigieran, porque es en torno a esto. Y dice lo siguiente, que la Asamblea Nacional, y de esto no lo sé de cierto y por eso los he invitado a ustedes. La Asamblea Nacional cesa en funciones el 15 de diciembre, de acuerdo a la información que me están dando. Entre el 16 de diciembre de 2015 y el 5 de enero de 2016, solo sesiona la comisión delegada. La comisión delegada no está facultada para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. José Vicente Haro, ¿esto es correcto? Es correcto que, conforme a la Constitución, el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional culmina el 15 de diciembre del 2015. Sin embargo, la misma Constitución establece la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, es decir, que en lugar de que funcione la comisión delegada con las limitadas competencias que establece la Constitución, se convoquen unas sesiones extraordinarias con el objetivo de tomar algunas decisiones. Y por lo que fue la locución de
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en el día de ayer, pareciera, y así lo decía Diosdado Cabello, que antes del 31 de diciembre estarían nombrados y juramentados esos nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que, como decía efectivamente Pedro, estarían buscando blindar el respaldo oficialista en el Tribunal Supremo de Justicia para, en la segunda de las posibilidades, es decir, que el presidente de la República vete una ley o simplemente la devuelva a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la remita a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entonces tener allí garantizada una decisión política a favor y en contra de la oposición que impida hacer o materializar esa ley de amnistía. Ahora, le pregunto a Pedro Alfonso del Pino, ¿hay alguna manera, después de que entre en funciones esta nueva asamblea con una mayoría calificada de la oposición, de revertir el nombramiento de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se hizo en 2015? ¿Ellos pudieran de alguna forma constitucionalmente revertir esta designación de los 12 magistrados, o ya esto queda sellado en este término de 2015? Yo creo que la oposición en la Asamblea tendría dos temas. Uno es que así se convoquen sesiones extraordinarias, los lapsos establecidos para la selección de magistrados se violarían, sería un proceso apresurado. Si se siguieran los pasos correctos de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados terminarían siendo seleccionados a finales de enero, es decir, con una nueva asamblea. Por lo tanto, si estos 12 magistrados son designados con una violación del procedimiento, la Asamblea Nacional del año que viene pudiera acudir a un precedente que usó el oficialismo hace unos años, que es la revocación del nombramiento de un magistrado por violación del procedimiento. Y aquí hay otro tema interesante que hay que analizar, que es que nuestra Constitución no establece el número de magistrados. El número de magistrados está en la ley y nadie quita que la oposición en la Asamblea Nacional pudiera reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y añadir, sumar magistrados a los 32 actuales y elegirlos en la nueva Asamblea Nacional. Por supuesto, no es lo ideal que el ambiente político del país empiecen a usarse trucos y estrategias constitucionales, porque el país más bien está cansado y está buscando la solución de otros problemas de carácter económico y social. Pero si entramos en este tema concreto, la oposición todavía tiene herramientas a su mano, a su alcance, porque la mayoría que obtuvo en las elecciones del domingo se lo permite. Bien, voy a marcar la primera de las pausas. Estoy leyendo muchas dudas y muchos comentarios. Vamos precisamente en ese camino para ir esclareciendo. También traeremos algunos artículos para que nos expliquen ustedes cuál sería la aplicación correcta, también de acuerdo a la interpretación, no solamente a lo escrito en la Constitución. En redes sociales, gracias. Hay muchas dudas. Mi cuenta @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta es numeral Conclu AN 2016, Asamblea Nacional, Conclu AN 2016. Estoy de regreso con José Vicente Haro y con Pedro Alfonso del Pino, ambos abogados constitucionalistas. Antes de dar paso a la siguiente duda, y es algo que pues el mismo presidente Maduro trajo a la mesa, vamos a escucharlo para recordarlo, para que nuestra audiencia internacional también entienda de qué estamos hablando. Y es un tema que tiene que ver con la inamovilidad laboral. Así se refiere él a unas declaraciones hechas por el señor Alup, en el que decía que iban a pues mover la estructura administrativa del canal de la Asamblea, ¿no? En este caso, reacciona el presidente Nicolás Maduro diciendo lo siguiente. Escuche, ponga atención. Ellos llegaron a votar, como en la época de Copellana, pues, llegaban los adecos y votaban a todos los copellanos. Y llegaban los copellanos y votaban a todos los adecos. ¿Ah? Nosotros llegamos, desde que llegó el comandante Chávez, fue para darle estabilidad laboral a los trabajadores. Y yo voy a emitir, vicepresidente ejecutivo, el viernes voy a emitir el decreto ley de estabilidad laboral para los trabajadores de año 2016, 2017 y 2018. 2016, 2017 y 2018, renovar la ley de estabilidad laboral que le impide a las empresas el despido de trabajadores, a menos que el gobierno lo autorice. Constitucionalmente esto es completamente legal, lo puede hacer así, no hay manera de revertir esta decisión
por parte de la Asamblea, José Vicente Aro. Efectivamente, la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional puede derogar esa ley, puede reformar esa ley, está dentro de sus potestades, además tiene una mayoría de las 2/3 partes que le permitiría, en caso de que se declare el carácter orgánico de ese decreto ley, le permitiría derogarla, reformarla, y por supuesto entraríamos de nuevo en el tema del eventual veto del presidente de la República, devolución a la Asamblea Nacional o remisión a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y ahí es donde cobra máxima relevancia el tema que estábamos hablando de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sobre lo cual quería agregar algo muy importante, y es que mucha gente se está preguntando, bueno, los tiempos no dan, pero estamos acostumbrados a ver un oficialismo que muchas veces se salta las normas constitucionales y las normas del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, y podrían ellos tratar precisamente de convocar a sesiones extraordinarias y declarar urgencia parlamentaria, y con eso aligerar los tiempos para designar, juramentar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y luego, hay un problema luego que se instala la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, el 5 de enero, y es que tú pudieras aumentar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero en esa eventual designación de nuevos magistrados participaría o debe participar el Consejo Moral Republicano o el Poder Ciudadano, es decir, fiscal, defensor, contralor, que son oficialistas, y viceversa. O sea, tú podrías tratar de destituir o remover de sus cargos al defensor, contralor y fiscal general de la República, pero se requiere un dictamen previo del Tribunal Supremo de Justicia, y incluso en el caso del CNE, si se quiere hacer una remoción, una revisión de los rectores del CNE, se requiere un dictamen previo del Tribunal Supremo de Justicia. De allí que el tema del Tribunal Supremo de Justicia sea clave, tanto en la ley de amnistía, en la ley de estabilidad laboral, en lo que es los poderes públicos, el control de los poderes públicos, y yo creo que allí es donde radica el gran problema político que va a tener que enfrentar la oposición a partir del 5 de enero. A partir del 5 de enero. Antes de pasar con Pedro Alfonso del Pino, voy a traer el artículo 236 de la Constitución. Si me ayudas, por favor, Key, allá en la producción, vamos a ver el artículo 236 de la Constitución venezolana. En lo establecido sobre las atribuciones del presidente de la República, establece en el numeral 20 que puede fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica. Ahora, aquí viene, el numeral 21, perdóneme usted, el numeral 21 establece que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido de esta Constitución. Pedro Alfonso del Pino, esta es una duda que asalta a muchos venezolanos, el numeral 21. El presidente puede disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido de esta Constitución. ¿Nos puedes explicar esto y hasta dónde es que puede llegar? Ese es un supuesto que nunca se ha dado y difícilmente se pudiera dar, porque la Constitución dice que si en un mismo periodo constitucional la Asamblea Nacional veta en 3 oportunidades al vicepresidente ejecutivo, vetar quiere decir que la Asamblea pide su destitución y el presidente está obligado a hacerlo. Si la Asamblea lo solicita en 3 oportunidades bajo un mismo periodo constitucional, la Constitución faculta al presidente a poder disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones nuevamente en el campo legislativo. Ahora, es difícil una Asamblea Nacional, sabiendo esto, que haya dado 2 vetos, haga un tercero sabiendo que se va a disolver. O sea, es un supuesto muy complicado, tomado de los sistemas parlamentarios e incorporado a un sistema presidencial sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo práctico. Así que mi mensaje es que esto no ha ocurrido y difícilmente ocurrirá en Venezuela. No ha ocurrido y difícilmente ocurrirá en Venezuela. Ahora, aquí hay otra duda sumamente importante de muchos venezolanos. Una cosa es precisamente el disolver la Asamblea Nacional y otra es crear una especie de asamblea paralela. Estoy hablando del Parlamento, o estaría definido así, el Parlamento comunal, algo que se viene hablando
desde la reforma constitucional del año 2007, de acuerdo al Estado comunal, aunque no tendría atribuciones legislativas o facultades legislativas, sí se pudiera aplicar o no una especie de parlamento definido como parlamento comunal, que estaría obviamente definido mayormente o en su totalidad por personas afines al gobierno. ¿Puede ocurrir este escenario, José Vicente Haro, y qué tanto poder pudiera tener en caso de que ocurriera? Debemos aclarar que el Parlamento comunal y todo lo que se refiere a ese eventual poder, entre comillas, legislativo comunal, ha sido algo que efectivamente ha formado parte del discurso político del oficialismo en los últimos años, diciendo que el socialismo, la transición al socialismo llevaría a un Parlamento comunal donde sean las comunas, los consejos comunales y estas organizaciones comunales las que de alguna manera ya tengan la iniciativa legislativa, incluso la potestad de aprobar normas jurídicas vinculantes en los ámbitos comunales. Ahora, eso no está establecido en la Constitución. Eso es algo que no está previsto en la Constitución. Eso es algo que está previsto en el Plan de la Patria, que es un plan que es abiertamente inconstitucional, que es una especie de constitución paralela que se está ejecutando y se ha ido ejecutando lentamente a través de distintas leyes que forman parte de aquello que se llama el paquete de lo que es el Estado comunal. Y ahí estaríamos hablando de un fraude de la Constitución, de una violación de la Constitución, de una violación al principio democrático y definitivamente a la voluntad de los electores venezolanos que se pronunció el 6 de diciembre. Los electores venezolanos quieren y desean que sea esta Asamblea Nacional dentro de un clima de diálogo político, de concordia, de reconciliación, que resuelva democráticamente y con una representación plural, porque el hecho que la oposición tenga la 2/3 parte no significa que no exista representación del chavismo. Con una representación plural atienda a los problemas más graves que aqueja al país. Perfecto, voy a marcar la próxima pausa y voy a regresar con otro tema que también inquieta mucho a los venezolanos, que sería una propuesta o posible propuesta del sector de la oposición. Estoy hablando del referéndum revocatorio, que ya también ha hecho referencia al presidente Nicolás Maduro acerca de esto. Con José Vicente Haro y Pedro Alfonso del Pino, ambos abogados constitucionalistas. La pregunta concreta es el referéndum revocatorio como una posibilidad de esta nueva Asamblea Nacional. ¿Cuándo se podría hacer? ¿De qué forma constitucionalmente? ¿Nos pueden explicar? Es otra duda que tienen los venezolanos. Ya se ha hecho referencia por parte del presidente Nicolás Maduro a esto precisamente. Escucho José Vicente Haro o Pedro Alfonso del Pino. ¿Quién quiere empezar? Sí, en el caso del referéndum revocatorio, ciertamente el año que viene, que ya estamos a mitad de periodo, se puede activar el referéndum revocatorio. Pero aquí hay que aclarar una duda. La Asamblea Nacional, que va a entrar en vigencia en enero, no puede solicitar ni activar ningún referéndum revocatorio. El revocatorio se activa mediante la recolección del 20% de las firmas del registro electoral, que estaríamos hablando casi de 2 millones de personas. Estas 2 millones de personas firman mediante los lineamientos que diga el Consejo Nacional Electoral, y ahí se activaría un referéndum revocatorio, que en caso de perderlo, el presidente de la República se convocaría en 30 días a una nueva elección en donde no pudiera participar Nicolás Maduro. Pero hay que aclarar que la Asamblea Nacional no tiene competencia para solicitar o activar un referéndum revocatorio, son los ciudadanos. Delitos de lesa humanidad. Sí. José Vicente Haro, tengo 30 segundos, adelante. Sí, quería concluir con lo siguiente, ¿no? Frente a este panorama constitucional que Pedro y yo hemos tratado de ilustrar a la audiencia y a ti sobre la situación de Venezuela, yo creo que va a necesariamente tener que considerar la oposición, esa mayoría de las 2/3 partes, la necesidad de reformar la Constitución o convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual, con las 2/3 partes que tiene ya ganadas en ese nuevo Parlamento, podría hacerlo, y con ello se podrían alcanzar los objetivos políticos que se ha propuesto, y que de alguna manera todas estas explicaciones que hemos dado se podrían salvar, todos estos inconvenientes constitucionales que existen ahorita se podrían salvar a través de esas vías.
Sí. Muchísimas gracias a ambos, José Vicente Haro, Pedro Alfonso del Pino, abogados constitucionalistas, amigos de la casa también desde Caracas, por su tiempo y por pues darnos esta cátedra constitucional, ahora sí, literalmente. Señores, gracias, buenas noches, saludos.